Bendecidos, amados hermanos, en el nombre de nuestro Señor, Salvador, Redentor, Rey, Yeshua, el Mesías, a quien conocemos como Jesucristo en el idioma español. Sean todos bienvenidos a la reunión de esta tarde, día domingo 25 del año 15 del siglo XXI. También queremos saludar a las naciones, incluyendo al pueblo de Israel, ya que estas enseñanzas van dirigidas a las naciones. Es una enseñanza que va dirigida a todas las naciones. Voy a invitar a los hermanos que están aquí presentes. Yo los invito para que abran sus respectivas Biblias y vamos a la segunda carta que le envió el apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 2. La segunda carta que envió el apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 2. ¿Dos qué? Vamos a leer. Completo. Vamos a leer segunda carta a Timoteo, capítulo 2, dice así la palabra viva de nuestro Dios. Dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que ha oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Amén. Bueno, en esta tarde le damos gracias a nuestro Padre Santo, a nuestro Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Yeshua. En el nombre de Jesucristo le damos gracias a nuestro Padre y le rogamos que con la unción del Espíritu Santo, tanto ustedes los presentes como los que nos puedan ver y oír a través de la YouTube, puedan entender la enseñanza, porque ciertamente yo soy la boca, pero la unción misma, que es el Espíritu Santo, es el que puede hacer que cada uno de ustedes no solamente entienda la enseñanza, sino que forme parte de su vida, para que alcance la corona de la vida. Bien, en el día de hoy tenemos un estudio. Muy poco damos estudios, pero hoy vamos a tener el primer estudio. Vamos a tener el primer estudio que tiene por título Un Evangelio y dos Apostolados. Pero antes vamos a leer una proclama ministerial. Presten atención a esta proclama ministerial. Dice así: a partir de este año 15 del siglo XXI, emerge, o sea, nace, la congregación que desapareció con la muerte del apóstol Pablo, la Comunidad Mesiánica Mundial. Eso está en Hechos capítulo 1, verso 26, donde dice que fue en Antioquía donde se le llamó por primera vez cristiano. Pero resulta que la palabra original no es cristiano, eso viene de la traducción. La palabra original es mesiánico, o sea, se les llamó por primera vez mesiánico. Esta congregación que se está mostrando hoy, con las abundantes riquezas de la gracia, es y será para creyentes que salgan de Apocalipsis capítulo 18, verso 4. Es el llamado que dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío. O sea, de la potestad de Babilonia la grande y de sus hijas, que son las denominaciones.
Y también este ministerio, esta religión que está emergiendo en el día de hoy, es para creyentes en cuyos corazones está lo escrito en Hebreos capítulo 10, verso 22, que dice: acerquémonos pues a Dios con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. O sea que en esta religión, Comunidad Mesiánica Mundial, somos de la misma línea del apóstol Pablo, con apostolado de incircuncisión, con una sola forma de doctrina que nos lleve a romper el vaso de barro con sus 17 atributos carnales, para que con temor reverente a Dios y obediencia nazca el nuevo hombre, la nueva criatura y el varón perfecto. Así que la Comunidad Mesiánica Mundial es una religión para creyentes interesados en el bautismo del Espíritu Santo. Muy importante esto, hermano. Para creyentes que estén interesados en el bautismo del Espíritu Santo, en el arrebatamiento, en la nueva Jerusalén, en el reino milenial y en la herencia eterna de la gloria de Dios. Así que cuando alguien te pregunte cuál es tu religión, porque cuando tú hablas de Dios, siempre te tienes que identificar con la religión. Es inútil que uno diga: yo no tengo religión, porque cuando tú hablas de Dios, tienes que identificarte con la religión. Entonces, cuando alguien te pregunte por tu religión, tú le dices: Comunidad Mesiánica Mundial. Ahora, no somos judíos, no somos ni gentiles, sino una nueva creación a la imagen gloriosa de nuestro Señor y Rey Yeshua, sentado a la derecha del Padre, a quien es la imagen visible del Dios invisible. Así que, hermanos, yo los invito, porque a partir de esta clase va a emerger la Comunidad Mesiánica Mundial. Es como si estuviéramos inaugurando en el día de hoy, la Comunidad Mesiánica Mundial. Ya usted entiende que a partir de hoy usted se va a identificar con esta comunidad. A arreglar un momentico esto acá. Cierra la ventana. Ajá, estamos bien así, ¿verdad? Bien. Bueno, vamos a entrar al tema. Voy a invitar al hermano Elías Moisés para que vaya enfocando la pancarta. Enfoque la pancarta y luego va enfocando a los hermanos que van a participar en la lectura, de la palabra, ¿verdad? Entonces presten atención, hermanos, y presten atención también las naciones. Aquí tenemos el tema, un estudio. Dice: un evangelio y dos apostolados. Presten atención. Un evangelio, no son dos ni tres. Un evangelio, pero sí hay dos apostolados. Voy a invitar a la hermana Jerry y a todos los que están aquí presentes y a las naciones que nos puedan estar siguiendo con la Biblia en la mano. Gálatas capítulo 2, verso 7. Vamos a Gálatas capítulo 2, el verso 7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Ajá, fíjense ustedes como aquí en ese verso bíblico aparecen dos apostolados, ¿verdad? Habla de la circuncisión y habla de la incircuncisión. ¿Se da cuenta que hay dos apostolados? En el evangelio hay dos apostolados. Esto no lo sabe la religión, o quizás muy pocas religiones la saben.
Por eso es que no se enseña. Pero en esta tarde lo vamos a enseñar con la ayuda del Espíritu Santo para todas las naciones. Entonces tenemos circuncisión e incircuncisión. Dice el verso que la circuncisión se le dio al apóstol Pedro. Al apóstol Pedro se le dio la circuncisión. Ahora, en la circuncisión hay variedad de doctrinas. ¿Ves? En la circuncisión hay variedad de doctrinas. Esa variedad de doctrinas es lo que ha traído que haya varias religiones. ¿Eso no es así? Hay varias religiones que se identifican con la fe, pero cada una de esas religiones tiene un nombre y enseñanzas que se diferencian una de la otra. Podemos decir en el día de hoy, a lo largo de estos 5 siglos o 20 siglos, que dentro de la circuncisión tenemos los grupos más populares religiosamente. Tenemos a los católicos romanos, tenemos a los grupos evangélicos y tenemos a los testigos de Jehová. Estoy mencionando los más populares, los que reúnen más gente. Dentro de los grupos evangélicos hay más denominaciones, o sea, hay variedad de doctrinas. Entonces esto es bueno que las naciones lo entiendan, que en la circuncisión que se le dio a Pedro hay variedad de doctrinas. Esta variedad de doctrinas da origen a varias religiones, y entre estas religiones tenemos los católicos romanos, los evangélicos y los testigos de Jehová. Ahora, la circuncisión salva, porque es el evangelio. ¿Entiendes? La circuncisión salva, porque quien salva es el evangelio. ¿Sí? Y la circuncisión está dentro del evangelio, pero no hereda. Esa es la única diferencia. La circuncisión, la que se le dio a Pedro y donde están las religiones, salva, pero no hereda. Vamos a Gálatas capítulo 4, verso 30. Vamos a invitar al hermano José Luis para que lea Gálatas capítulo 4, el verso 30, y las naciones se enteren de lo que se está diciendo. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera la esclava de su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. ¿Se dan cuenta? ¿Ves? No puede heredar el hijo de la esclava con el hijo de la libre. La circuncisión no puede heredar con la incircuncisión, porque la circuncisión todavía está en esclavitud religiosa. Porque la circuncisión, ellos todavía son hijos de la Jerusalén territorial. O sea, ellos todavía son hijos de la Jerusalén que está allá, en Israel. Vamos a dar una evidencia, ahí mismo, José Luis, vamos a dar la evidencia en Gálatas capítulo 4, verso 25. Vamos a darnos cuenta de que en la circuncisión el creyente, aparte de que no hereda, también es hijo, pero de la Jerusalén territorial, porque está en esclavitud. Porque Agar es el monte Sinaí de Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Muy bien. Vuelven a repetir, hermano. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia. Ajá. Y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos que está en esclavitud. Ok, corresponde a la Jerusalén territorial que está en esclavitud por estar en circuncisión. ¿Ves? Por eso se dice que el Papa es el representante de Pedro. ¿Se ha oído, verdad? El representante de Pedro, cuando el Papa va a visitar una nación, lo llaman el representante de Pedro, pero las otras religiones siguen a Pedro. Están en la misma situación. Bien, entonces si hacemos un resumen de la circuncisión, entonces en el evangelio de la circuncisión no se anda conforme a la verdad del evangelio. Están en el evangelio, son salvos, pero no conforme a la verdad. Vamos a invitar a la hermana Yeri a Gálatas capítulo 2, versos 11 al 14. Pero cuando
Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de lo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Fíjense, pero cuando vi que no andaban conforme a la verdad del Evangelio, ahí fue donde el apóstol Pablo los tuvo que reprender duramente. Reprendió a Pedro, reprendió a Santiago, ahora el mismo Bernabé, ¿ves? Porque no andaban conforme a la verdad del Evangelio. Entonces, presten atención que si son hijos de la Jerusalén territorial, son hijos del reino porque son creyentes, ¿ves? Pero no entran al reino. Fíjense ustedes, hermano, esto es impactante. Decirles esto es impactante, sobre todo para las religiones evangélicas, que los que están en circuncisión son salvos, pero no entran al reino porque están fuera del reino. Vamos a buscar una evidencia, hermana Jenny, Mateo capítulo 7, verso 21. Mateo capítulo 7, verso 21. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Eso es bueno entenderlo, ¿verdad? Que no es cuestión de decir, no, yo creo, yo soy creyente, no. Es cuestión de hacer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 22, verso 11 al 14. Mateo capítulo 22, verso 11 al 14. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en la tiniebla de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Echarlos afuera, fuera del reino. Allí es el lloro y el crujir de dientes, o sea, la lamentación. Vamos a Mateo capítulo 8, versos 11 y 12. Vamos a Mateo capítulo 8, versos 11 y 12. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Los hijos del reino serán echados afuera, y los hijos del reino, todos los creyentes son hijos del reino, todos. El problema está aquí, mire, en la circuncisión y en la incircuncisión. Ahí está todo el problema. Porque en la circuncisión, al no andar conforme a la verdad del Evangelio, no andas en la voluntad de Dios. ¿Cómo vas a andar en la voluntad de Dios si no andas conforme a la verdad del Evangelio? Entonces tenemos que los hermanos que están en circuncisión, que están bajo el apostolado de Pedro, se reconocen por la manera de saludar y bendecir, ya que lo hacen en el sacerdocio de Aarón. Lo hemos oído por siglos, ¿verdad? Dios te bendiga, el Señor te bendiga, los testigos de Jehová saludan, Jehová te bendiga, una evidencia de que están en el apostolado de Pedro. Entonces tenemos que los creyentes en el apostolado de la circuncisión no pueden ser arrebatados. Entonces tenemos que los creyentes en el apostolado de la circuncisión
no pueden ser arrebatados. Bien, quiero informarles, ¿verdad?, a las naciones, a los que nos puedan ver por YouTube, que estamos en el campamento de nuestra hermana Yelaine. Estamos en el campamento de nuestra hermana Yelaine compartiendo esta enseñanza con los hermanos que forman parte del ministerio y con las naciones. Por lo tanto, si ustedes oyen voces de niños, llanto de niños, pues tenemos que entender y comprender cómo son los niños. Así que tenemos que tener paciencia en ese sentido. Y esto quiero aclararlo porque no vayan a pensar que estamos en un local, no, estamos en un hogar, en una familia, en un campamento. Bien, entonces, hemos entendido la circuncisión, ¿sí o no? Sí. Ustedes entendieron la circuncisión. Se le dio a Pedro, tiene variedad de doctrinas, muchas religiones, no heredan, son hijos de la Jerusalén de abajo, saludan en el sacerdocio de Aarón, no andan conforme a la verdad del Evangelio y no pueden ser arrebatados. Oye, eso no es fácil. Bien, ahora vamos al apostolado de la incircuncisión. Presten atención ahora. Apostolado de incircuncisión se le dio al apóstol Pablo. Se le dio al apóstol Pablo. Tiene una sola forma de doctrina. Qué maravilloso, hermano, que nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo en el tiempo de hoy, podamos haber entendido esto, hermano. Salimos de las denominaciones, salimos de la circuncisión, entramos en la incircuncisión y ahora tenemos una sola forma de doctrina. Voy a invitar a la hermana Yeris, Romanos capítulo 6, verso 17. Hermano, una sola doctrina para no enredarnos mucho. Romanos capítulo 6, verso 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. La que se le dio al apóstol Pablo en la incircuncisión, una sola doctrina a la cual hay que entregarse de corazón. Porque si no te entregas de corazón, pues no hay efecto del Espíritu Santo en tu vida. Por lo tanto, si tiene una sola doctrina, no es denominacional, porque llamamos denominaciones cuando hay variedad de doctrinas. Al ser una sola doctrina, ya no es denominacional. Por lo tanto, tiene una sola religión. Una sola religión, hermano. ¿Y cuál es esa religión que está emergiendo en el día de hoy? ¿Cómo se llama la religión que está emergiendo en el día de hoy? La mesiánica. Comunidad Mesiánica Mundial. Eso está emergiendo en el día de hoy, hermano. Fue lo que se le dio al apóstol Pablo, pero desapareció con la muerte de Pablo. Pero Dios la tenía guardada para el día de hoy, porque Efesios capítulo 2, verso 7 dice, para mostrar en los siglos venideros, o sea, después de 20 siglos, esto, mira, ves, las abundantes riquezas de sus gracias, enseñanzas que vienen del Espíritu por revelación y que dejan a los creyentes entre las naciones con la boca abierta. Yo sé que muchos se quedan con la boca abierta y tienen años en la religión evangélica y son teólogos, eruditos, maestros, intérpretes, pero esto hay que estar en circuncisión para que se abra el cielo del entendimiento. Mientras estés en circuncisión, no importa lo que tú sepas, estás siempre embotado. Entonces, tiene una sola religión, Comunidad Mesiánica Mundial. El que creyere y fuere bautizado. Así dice. Marcos capítulo 16, verso 16 dice, el que creyere y fuere bautizado. La pregunta es, ¿bautizado en qué? En el Espíritu Santo, hermano, porque es un solo bautismo. El agua quedó atrás. El agua, hermano, quedó atrás. Es un solo bautismo, el del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir usted el agua?
y no recibe el Espíritu Santo, ¿de qué te sirve el agua? De nada. Bueno, para bañarse, ¿verdad? Ok. En la incircuncisión también salva, porque es un solo evangelio, ¿entiendes? La circuncisión salva y la incircuncisión también salva, pero la incircuncisión enseña al creyente a conocer la voluntad de Dios. La incircuncisión enseña al creyente a conocer la voluntad de Dios. Efesios, la carta de Pablo a los Efesios capítulo 1, el verso 9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Ves? Porque la voluntad de Dios es un misterio, hermano, que alguien lo tiene que enseñar por el Espíritu Santo, y la comunidad mesiánica mundial lo está haciendo a partir de este año 15 del siglo XXI. Amén. En la incircuncisión, los creyentes son hijos de la Jerusalén de arriba. Fíjense la diferencia. En la circuncisión el creyente es hijo de la Jerusalén de abajo. Ya lo leímos. En la incircuncisión el creyente es hijo de la Jerusalén de arriba. Gálatas capítulo 4, verso 26. Gálatas capítulo 4, verso 26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Fíjense que habla de la Jerusalén de arriba, la del cielo, ¿verdad? Para los creyentes libres. Un creyente en circuncisión, en el apostolado de Pedro, no es libre, es esclavo. Bien, dicho esto, tenemos que en la incircuncisión se reconoce por el saludo. Vamos al saludo en Hechos capítulo 19, verso 1 al 3. Fíjense el saludo en la incircuncisión. Hechos capítulo 19, verso 1 al 3. 1 al 3. Sí. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba con Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso, y hallando ciertos discípulos, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Ese es el saludo, hermano, y ese es el saludo nuestro, porque esa es la preocupación del apóstol Pablo. Y el Señor, antes de subir, oye, Él habló este asunto de una manera muy seria con los creyentes. Le dijo, mire, ciertamente ustedes fueron bautizados con agua, o Juan bautizó con agua, pero dentro de poco ustedes tienen que recibir el bautismo del Espíritu Santo. Es por eso que ese programa de oración que tenemos todos los días, de 9 a 9 y media, es buscando el Espíritu Santo, hermano. Mire, usted es salvo por la fe, pero del bautismo del Espíritu Santo es que depende su participación en la gloria de Dios. Esa era la preocupación de Pablo. Cuando veía un creyente, no le daba la mano ni le decía bendecido, sino recibiste el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, se reconoce por el saludo y también por la manera de bendecir. Vamos a Efesios capítulo 1, verso 3. También ese creyente en incircuncisión se reconoce por la manera de bendecir. Efesios capítulo 1, verso 3. Verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ajá. O sea, que nos bendijo. Pablo entendió que ya estábamos bendecidos. Pablo entendió que ya estábamos bendecidos. Amén. Bueno, ¿por qué, hermano? Porque ya nosotros salimos de Aarón. Presten atención, no pierdan el hilo de la enseñanza, hermano. No pierdan el hilo de la enseñanza. Nosotros salimos de Aarón.
y entramos a Melquisedec, algo que también nuestros hermanos evangélicos y otras religiones desconocen. Ya nosotros salimos de Aarón, estamos en Melquisedec. Mire, un verso clave que ha estado como invisible por siglos, hermana Jerry, Hebreos capítulo 7, verso 12. Hebreos capítulo 7, verso 12. Hebreos Capítulo 7, verso 12. Porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Ajá. ¿Cambió el sacerdocio? Estábamos en Aarón. ¿Por cuál cambió? Por Melquisedec. Entonces hubo cambio de ley. ¿Qué no da a entender esto, hermano? Entonces, nuestro saludo, recibiste el bautismo del Espíritu Santo. De esta manera yo los voy a saludar. A ustedes también. Hasta que alguna vez, hermano, viví esa experiencia maravillosa. Y cuando te encuentres con un creyente, aunque tú no lo hayas recibido, ese tiene que ser su saludo, porque tú tienes que creer en esa promesa. Recibiste el bautismo del Espíritu Santo y nuestra bendición, bendecidos en Yeshua el Mesías. Queremos hacer énfasis a las naciones, a los que nos están viendo, que Yeshua es el nombre en hebreo. Si María hablaba hebreo, pues se supone que el ángel Gabriel le habló en hebreo, no le iba a hablar en español. Si le habla en español, porque María entiende español, le dice, mira, Jesús, pero le habló fue en hebreo, y en hebreo es Yeshua, ¿entiendes? Luego a través de las traducciones, griego, latín, anglosajón, llegamos al español, lo conocemos como Jesús, Jesucristo, pero el original es Yeshua el Mesías. Entonces, hubo cambio de ley, hubo cambio de sacerdocio, entonces nosotros cumplimos con la Torá, porque muchos pensarán que nosotros no cumplimos con la Torá, pero sí cumplimos con la Torá, pero ya no en teoría, ni en ceremonias, ni en símbolos, ni en tradiciones, ni en costumbres, ni en rituales, sino en lo práctico. ¿De qué me vale a mí la Torá como teoría? No, la Torá tiene que tener un fruto y el fruto tiene que estar en lo práctico. Así que el fruto de la Torá es Gálatas capítulo 5 verso 14. Véame ahí duro, hermano José Luis. Gálatas capítulo 5 verso 14. Porque toda la ley y en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ajá. O sea que la Torá se cumple en lo que dice Gálatas capítulo 5 verso 14. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tú cumples con ese mandamiento, estás cumpliendo con la Torá, sin necesidad de ponerte a hacer tantas cosas. ¿Ves? Ama a tu prójimo y estás cumpliendo con la Torá. Entonces tenemos, nosotros escudriñamos todas las escrituras. Ustedes se han dado cuenta de que nosotros escudriñamos todas las escrituras, desde Génesis a Apocalipsis, pero doctrinalmente estamos en lo escrito en la primera carta a Timoteo capítulo 6 verso 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿ves? Dice que no sabe nada, delira y está envanecido. Así que nuestra Torá en la gracia es este verso bíblico: sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y las cartas que se le revelaron al apóstol Pablo. Esa es nuestra doctrina, pero escudriñamos todas las escrituras. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos salimos de ese verso bíblico, caemos en el verso 4 y 5. Primera carta a Timoteo, hermana Jenny, capítulo 6, verso 3.
Primero me lee el verso 3. Ajá. Duro. Primero de Timoteo. Capítulo 6, verso 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Ajá. Quédese ahí. Ajá, ok. ¿Y a la doctrina? Y a la doctrina que es conforme a la piedad. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Cuando el creyente se sale de ahí, cae en el verso 4 y 5. Lean el verso 4 y 5. Está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres, corruptos y de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Amén. La circuncisión, lo que se le dio a Pedro, está en esa condición. La circuncisión, lo que está bajo el apostolado de Pedro, está en esa condición. Y si no, a través de la misma internet lo podemos verificar, cómo los ministerios evangélicos se pelean unos con otros, contienden unos con otros, se critican unos con otros. ¿Por qué? Porque están en esa condición, porque no conocen la doctrina que es conforme a la piedad. Entonces, también cuando nosotros estamos en la incircuncisión, no solamente nos apartamos de ese error, sino de Efesios capítulo 4, verso 14. Efesios capítulo 4, verso 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del terror. Mira, fíjate, cuando estamos en incircuncisión, ¿verdad? Ya no somos niños fluctuantes, arrastrados por las denominaciones, que es lo que pasa en la circuncisión. En la circuncisión, los creyentes son fluctuantes. De aquí brincan para acá, de acá brincan para allá, y cualquier corriente se los arrastra, ¿ves? Porque están en esa condición, son como niños en la fe, pero cuando estamos en la incircuncisión tenemos fundamento, o sea, tenemos la roca, allá tú estás en la arena, cualquier cosa te desmenuza, pero cuando tú estás en la roca, ya tú no eres un niño fluctuante. ¿Ves? Esa es la importancia de la incircuncisión. Entonces, para terminar, el apostolado de la incircuncisión, el que se le dio a Pablo, es el único que tiene el fundamento de Dios para la adopción del cuerpo del creyente. Creyente que no sea adoptado en el cuerpo no participa en la venida de Jesucristo, no participa en el arrebatamiento. Y los creyentes que están en circuncisión no pueden participar en el arrebatamiento porque son huérfanos en el cuerpo. Esa es la situación en el día de hoy, que no se dio por siglos, pero tenemos que decirlo porque tenemos que alertar al pueblo, sobre todo al evangélico. Hay que alertar al pueblo evangélico, que es el Israel espiritual, alertarlo, porque en esa condición están fuera del reino. Entonces, la intención de la incircuncisión es adoptar tu cuerpo a través de la doctrina, ¿verdad? Y llevarte a ser casa viva del Espíritu Santo. Esa es la intención de esta religión y de esta doctrina. Que el creyente sea casa viva del Espíritu Santo, pero en la roca. ¿Por qué en la roca? Porque cuando venga la absorción, ¿usted alguna vez ha visto cuando las personas van a la playa, sobre todo los niños, y hacen unos castillitos con arena? Y de cualquier cosa se le cae el castillito. Bueno, cuando venga la absorción, el creyente que está en arena, eso se cae, se desmenuza la arena. Pero si el creyente está en roca, puede soportar la absorción del arrebatamiento, lo soporta. Entonces, en conclusión para las naciones,
sobre todo para el pueblo evangélico. Nosotros no estamos en contra del pueblo evangélico, ellos son nuestros hermanos, ellos son ellos son el Israel espiritual, pero este es un mensaje de advertencia, ¿ves? Porque muchos son llamados y pocos son escogidos. El Señor habló de una manada pequeña y de un remanente escogido por gracia para el día de hoy. Veamos, son 700 millones de evangélicos que existen en la actualidad. 700 millones de evangélicos, hay que contar, ¿verdad? ¿Cuántos podrán participar en el arrebatamiento? No es como dicen, no, eso no es así. Es una manada pequeña y un remanente escogido por gracia. Bienaventurados ustedes que están en la incircuncisión. Ahora, todo depende de su obediencia, porque si ustedes no obedecen a esto, es porque no creen. Tan sencillo. Puede que estén aquí, pero si no obedecen es porque no creen. Bueno, pues, como dice Hebreo, tendrás tu parte con los adversarios. Eso es todo. Aunque estés aquí, si no obedeces, porque no crees, tendrás tu parte con los adversarios. Allá afuera, donde es el lloro y el crujir de dientes. Bien, hermanos, bendecidos en Yeshua, naciones que están viendo este video, nos están viendo, están oyendo por YouTube, como le dije anteriormente, desde el campamento de nuestra hermana Yelaine, hemos llevado esta enseñanza para su provecho y para el provecho de todas las naciones, incluyendo al pueblo de Israel. Antes de finalizar, quiero que aquí el hermano Elías Moisés le haga un close-up a los hermanos que están presentes aquí en esta tarde. Ahí tenemos al bendecido, identifícate, Alejandro. Allá está la hermana, allá está la hermana José Luis. Marifer, y por allá atrás no se ve quién, Hilarí no se ve bien. Bueno, esperemos que Hilarí en el futuro, ¿verdad? Allá afuera no hay futuro, el futuro está aquí en todo, hasta para consolidar un matrimonio, hermano. Los que quieran consolidar un matrimonio tienen que estar aquí adentro. Allá afuera, mire, allá afuera es puro. Que quiera consolidar y cada día, eso es, bueno, ya, las mujeres hoy en día están más de por abajo, los hombres, hermano. Ya nos llevaron una morena. No, hermano, el que quiera consolidar una unión, aquí en este apostolado, hermano, porque aquí hay más reverencia, hay más temor, hay más respeto, hermano. Con el matrimonio no podemos estar jugando. Ahora, si la mujer no te quiere y dice que no quiere más nada contigo, bueno, pues tú tienes que respetar esa decisión, es otra cosa, porque tú no vas a obligar a ninguna mujer y no vas a obligar a ningún hombre que iba contigo obligadamente, porque eso no puede ser así, tiene que haber libertad para esas cosas. Pero ese es el resultado de estar en desobediencia. En desobediencia, ¿por qué? Porque se les presentó esto y no lo tomaron en cuenta. Y de ahora en adelante, el palo que viene es más duro. Ahora en adelante, después que se despertó esta enseñanza, esta iluminación, este ministerio, esta religión, el palo que viene más duro, hermano, para los creyentes, para los que oyen, como si no fuese con ellos. Bien, hermanos, bendecidos en Yeshua, hasta una nueva oportunidad, salúdense, amén.